El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1. Muy buenos días a todos, amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Vista Alegre, distrito Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Mi nombre es Juan Tejada y en esta mañana quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra programación en el día de hoy con un estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener un devocional, el cual será dirigido por nuestro hermano Miguel Paniagua. Esperemos que el Señor nos bendiga a través de este devocional. Pero antes vamos a tener una breve oración para encomendar este tiempo a Dios. Señor y buen Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener, por este estudio de tu palabra. Bendícenos a través de él a cada uno de nosotros, Padre, y sé con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un gusto poder saludarle y desear pues que Dios les bendiga, que les tenga con bien a cada uno de ustedes. En este tiempo vamos a tener la meditación de la palabra de Dios y pues, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a ver un pasaje que es muy conocido por todos y vamos a compartir pues lo que el Señor nos quiere enseñar aquí en su palabra. Pero vamos a tener una oración. Padre buen Dios, Señor, en este tiempo queremos agradecerte por tu amor, tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y conocerte a través de ella, mi Dios. Queremos en el nombre de Jesús pedir tu dirección para que tu Espíritu Santo sea el que nos dé el discernimiento y poder comprender tu santa palabra con sabiduría, con inteligencia y poder guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, en el Evangelio según San Juan capítulo 6, el texto que he tomado pues, para poder compartir con ustedes es del verso 63 al 69 y dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues en este mes que se ha tomado para compartir la palabra de Dios, pues un mes que todos conocemos que se celebra el mes de la palabra de Dios, y en este pasaje pues vemos al Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. Había mucha gente que le seguía. Si vemos el contexto desde el versículo 1 de este capítulo, que el Señor había hecho pues los milagros, y en este caso el milagro de la alimentación a los 5,000, y los discípulos cruzaron en la barca hacia el otro lado del pueblo, y después el Señor también pues cruzó con ellos, y el pueblo, la gente que le seguía pues le esperó también del otro lado.
Y el Señor empezó a ministrarlos, a exhortarlos. Y vemos en este pasaje que el Señor le hablaba acerca de cómo podían ellos alcanzar la vida eterna, que era a través de Él. Pero a muchos de los discípulos les parecieron duras las palabras que el Señor le escribía. Y es normal que a la gente que no conoce a Cristo, que no es creyente, la palabra de Dios siempre le va a parecer dura y van a tender a rechazar la palabra, muchas veces hasta burlarse de ella, porque la palabra de Dios es luz, y como luz alumbra lo oculto, alumbra lo pecaminoso, lo inmoral, lo erróneo, y lo descubre al final. Entonces vamos a ver dos versículos bien importantes que nos deben tener claro a nosotros en nuestra fe, en lo que hemos creído. Y vamos a ver el versículo 67, donde Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, a los apóstoles, les pregunta: ¿acaso queréis acaso iros también vosotros? Porque ellos también habían manifestado que las palabras del Señor estaban siendo muy duras. Y muchas veces a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, por cualquier situación que estemos viviendo, cualquier situación en nuestra vida, ya sea física o espiritual, vamos a tener la necesidad de ser ministrados por el Señor a través de su palabra. Y Dios puede usar algún líder, algún pastor, algún maestro, para que podamos ser ministrados en el momento que estemos viviendo, cualquiera que fuera la situación. Y según sea nuestra condición, así vamos a recibir la palabra. Pero muchas veces, aún los creyentes, no queremos aceptar lo que dice la palabra porque tenemos nuestros propios argumentos y la administración o la exhortación nos parece dura. Y eso es lo que estaba pasando en este momento con la gente, que el Señor le habló fuerte. E inclusive, si vemos en el versículo 25 y 26 de este mismo capítulo, cuando la gente le esperó del otro lado del mar, dice el versículo 25 y 26, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Miren lo que le responde el Señor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor le está diciendo: ustedes no me siguen porque creen que yo soy el Hijo de Dios, sino porque sino por el beneficio que han tenido de los alimentos que le di. Y nosotros como creyentes pues debemos estar con los ojos bien abiertos, porque muchas veces llega gente a la iglesia y no con el interés de conocer la palabra, sino por tener un beneficio. Claro que no debemos dejar de compartir la verdad, pero hay mucha gente que se aprovecha del pueblo de Dios diciendo que creen, pero lo único que buscan es obtener un beneficio. Y es bien importante ver la respuesta de Pedro. En el versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, cuando nosotros estemos en cualquier situación, como decía, ya sea física o espiritual, que esté afectando nuestras vidas, o tal vez a la vida de algún familiar, y eso pues como consecuencia nos aflige,
debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? O si estamos en algún pecado, tampoco debemos tener la actitud de alejarnos, sino más bien de buscar la sanidad en el Señor y permanecer firme. Porque en el Salmo 139, en el versículo 7, el rey David decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Él era consciente de su situación, pero sabía que donde él se moviera, ahí iba a estar la presencia de Dios. Así que, ¿y dónde podemos ir nosotros si lo que tenemos que buscar es la dirección del Señor? Y la dirección del Señor está en su palabra. Por eso que Pedro le decía: tú tienes palabra de vida eterna. Y todavía podemos ver en Hechos 4:12, que dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. O sea, el único que da la salvación es Dios mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz y su resurrección, para que los pecados del hombre fueran perdonados. Pero a todo aquel que cree y le acepta como Señor y Salvador en su corazón, para poder tener la vida eterna. Y todavía es más fundamental la respuesta el complemento de la respuesta de Pedro en el versículo 69, donde dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro le estaba manifestando: nosotros no vamos a ir a ningún lado, porque ¿dónde vamos a ir, Señor? Si tú eres el que tienes palabra de vida eterna. Entonces estaba diciendo que las palabras del Señor Jesús eran lo que era el beneficio para ellos para poder tener la vida eterna, y además eran quien habían creído y habían conocido como el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros en este tiempo debemos ser fortalecidos y acentuarnos en nuestra fe, creyendo que el Señor Jesús es el que tiene palabra de vida eterna. Y es en Él en quien hemos creído como el unigénito Hijo de Dios para nuestra salvación. Y a ti, amigo, que tal vez nos escuchas, quiero decirte pues que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y si pues todavía no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, este es el tiempo para que puedas acercarte a Dios, reconocer tu condición de pecador, pedirle perdón, arrepentirte, creer que Cristo murió por ti en la cruz, que resucitó entre los muertos al tercer día y que está ahí esperando para que tú tomes la decisión de aceptarle en tu corazón como Señor y Salvador. El Señor te bendiga. Hermanos y amigos, ahora vamos a gozarnos con aquellos hermanos que durante la semana han estado celebrando un año más de vida. Vamos a nombrar en este momento a los siguientes hermanos, o mejor dicho, hermanas, porque son 3 hermanas.
Alexandra Concepción, quien cumplió el día 22 de septiembre. Jocelyn Santana, el 24 de septiembre. Y la hermana Eustoquia de Grajales, quien cumplió el día 25 de septiembre. Demos gracias a Dios por estas hermanas que durante la semana ajustaron un año más de vida. Que el Señor las bendiga y les conceda los deseos de su corazón. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Ahora vamos a alabarle con algunos himnos que vamos a cantar. Los dejamos en la dirección de nuestro ministerio de canto y alabanza para que nos dirijan en estos himnos que vamos a estar cantando. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Ahora procederemos a tener una lectura de la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios, Génesis 3, del 1 al 13. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, hermanos, vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en este día con el hermano Roberto Cao. Buenos días a todos los que nos acompañan en este tiempo de culto de adoración. En esta mañana me ha sido asignado traer la meditación de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo en la cual podemos escudriñar tu palabra. Ilumina nuestra mente para poder comprenderla y ayúdame a exponerla correctamente. Gracias por la bendición que vamos a recibir por medio de los pasajes de la Biblia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tratar de desarrollar brevemente el tema, los tres enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y la carne. Basado en los textos Génesis capítulo 3 del 1 al 13, Mateo 4 del 1 al 11, Primera de Juan 2 del 15 al 17. Vamos a enfocarnos en lo que denominamos los enemigos del creyente, que efectivamente son nuestros enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y en cuanto a la carne, vamos a ver 3 puntos en la que podemos ser vulnerables. Se habla que el cristiano se encuentra en una guerra espiritual. Y si estamos en una guerra espiritual en la cual tenemos enemigos, y en nuestra vida diaria se desarrolla esa guerra espiritual, lo peor de esto sería que el creyente se mantuviera en una guerra espiritual y no tuviera consciente del mismo. En el peor de los casos es no saber a qué enemigo nos enfrentamos. En mi vida personal me ha sido de mucha bendición y me ha ayudado a seguir adelante con el Señor.
En primer lugar tenemos Satanás, que también por sus cualidades también le conocemos por otros nombres: mentiroso, engañador, diablo, adversario. Según Génesis 3 del 1 al 5, que nos dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos ya que le hace una pregunta y una mentira para entrar en conversación, podríamos decir, con Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí llama la atención, ¿verdad? Dice que no lo debe comer ni tocar. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Otra mentira de parte del diablo. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, este es nuestro enemigo, Satanás. San Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, el objetivo sin duda alguna de Satanás, del diablo, es de robar, de hurtar, de matar y destruir. Debemos tener eso bien claro. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, es muy importante que tengamos conocimiento de esto, porque el diablo es como un león rugiente, porque sabemos que el verdadero león es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice la Biblia, es el león de Judá. Por otra parte, también se comenta que Satanás es como un león enjaulado, la cual no nos puede hacer daño. Pero ¿qué pasa si metemos la mano en la jaula del león? Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, esta es la solución de nuestro problema con el diablo: someternos a Dios, vivir en obediencia a Dios. No debemos tener temor al diablo, pero sí debemos someternos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Hermanos, la Biblia, y sobre todo en el Viejo Testamento, se usa mucho la palabra de ser temeroso de Dios. Temeroso de Dios, hermano, en otras palabras, es vivir una vida en obediencia a su palabra. Vamos al segundo enemigo, el mundo. El mundo. Primera Juan 2, del 15 al 17 nos dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra mundo tiene muchos significados. Mundo cuando se refiere a la gente, cuando dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a la humanidad y ama a la gente. Mundo cuando se refiere a la tierra habitada. Vivimos en este mundo, en esta tierra habitada. En esta meditación, el tercer significado es el que vamos a usar, ¿verdad? Mundo cuando se refiere a las costumbres mundanas que van en contra de Dios. La corriente mundana de este mundo, que son desagradables a Dios, podemos enfocarla en una vida sin tomar en cuenta a Dios. Para mencionar algunos ejemplos: el éxito sin Dios, la riqueza sin Dios, los placeres mundanos, la moda sexy, la homosexualidad, las parejas ya no se casan, ahora el estatus es unidas,
el sexo por diversión, la corrupción, práctica de los placeres mundanos y degradantes, etc. Efesios 2:2 nos dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Santiago 4:4 nos habla de la amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hermano, vamos al tercer enemigo, la carne, hermano, la carne, la que tenemos aquí con nosotros, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la Biblia lo dice claramente: todos somos pecadores. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 6, nos dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este entonces sería el tercer enemigo, la carne. Vamos ahora a ver así brevemente las tres debilidades que provienen de la carne. Y lo vamos a enfocar tomando como base Génesis capítulo 3, versículo 6. Y dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En otras palabras, los dos pecaron. Vamos a desglosar un poco este versículo. La primera parte de este versículo, cuando dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, hermanos. Aquí tenemos los deseos de la carne. Dios le dijo que podía comer de todos los árboles, menos del árbol que estaba en medio del huerto. Entonces, aquí la tentación fue de la desobediencia, ¿verdad? Podían comer de todos los árboles menos de uno, pero prefirieron comer de ese que le había sido prohibido. Vamos a ver Mateo 4:4, de acuerdo a la tentación, a la famosa tentación, a las tres tentaciones de Jesús. Y digo famosa porque es la que más nos referimos. Pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en Mateo 4:4 nos habla también de esta debilidad de la carne. Dice Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, y yo creo que la prueba definitivamente fue más terrible para nuestro Señor Jesucristo. Satanás esperó 40 días y 40 noches que tuviera hambre para después decirle que hiciera que las piedras se convirtieran en pan. La prueba de Eva solamente era que podía comer de todo el árbol, menos del árbol prohibido, por decirlo así. Y ahí está una de nuestras debilidades, ¿verdad? La carne, los deseos de la carne que están por encima de lo que es la voluntad de Dios y sin contar con Dios en su vida. En segundo punto, también somos vulnerables, dice, a través de los ojos. Dice: y vio Eva y el árbol, y vio que el árbol era agradable a los ojos. Primero el árbol era bueno para comer, ahora era agradable a los ojos. Ahí también nosotros, Señor, hermanos, somos vulnerables por medio de los deseos de los ojos. Vamos a las tres tentaciones de Jesús, Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, vemos que todo, Eva vio que el árbol era agradable a los ojos. Pero la prueba de nuestro Señor Jesucristo es que el diablo lo llevó y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, si postrado le adoraba a Él. Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor, que nuestro Señor fue tentado, pero no pecó. Hermanos, las riquezas son un engaño. Cuando partamos de este mundo, no nos podemos llevar nada. Los placeres de este mundo son un espejismo, que al final son camino de muerte. Los afanes de este siglo y codicia de otras cosas pueden casi ahogar también nuestra vida espiritual. Y ya el punto tercero de nuestra vulnerabilidad, ya vimos que el árbol era bueno para comer, que el árbol era agradable a los ojos. Pero también hay un tercer punto que dice, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, aquí podemos ver nuestra debilidad en cuanto a la vanagloria de la vida, en cuanto a la fama, ¿verdad? Queremos ser yo, queremos la fama de este mundo. Y que muchas veces, el problema de esto, hermanos, es cuando lo hacemos sin tener a Dios en cuenta. Vamos entonces a las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí, hermanos, podemos ser vulnerables en cuanto a que deseamos fama, deseamos la vanagloria. Y aquí nuestro Señor Jesucristo fue tentado, porque dice que fue llevado al alto del pináculo, y Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de allí, que escrito está, que tus ángeles te sostendrán. Hermanos, vemos entonces aquí nuevamente la tentación, ¿verdad? La vanagloria, tentando a nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Eva, ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Yo soy el más sabio, yo soy el que más sé, etc. Finalmente, hermano, debemos tener siempre presente que nuestros enemigos nos acechan. Satanás, el mundo, Satanás tratando de hacernos caer. El mundo ofreciéndonos éxitos, riquezas, placeres y otras cosas, pero sin tomar en cuenta a Dios. La carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa y que somos vulnerables por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, la solución es sencilla. La solución es someternos a Dios en obediencia a su palabra. Bienaventurado el hombre temeroso de Dios, y la mujer o el joven. Y no hacer como Adán y Eva, que le querían al diablo y no a Dios, para que podamos vivir una vida de victoria en el Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Ayúdanos a poner tus enseñanzas en práctica y que podamos cada día crecer espiritualmente. No solamente en conocimiento, sino también en obras que te glorifiquen. Que podamos ser siervos fieles. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos con una oración del culto del día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos has permitido saber más de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las partes de este culto en el día de hoy. Bendícenos en esta semana que se inicia en este día y sé con cada uno de nosotros, guardándonos de todo mal. Gracias, Señor, por la vida de aquellas hermanas
y algún hermano que haya cumplido años durante la semana, porque ellos han estado celebrando un año más de vida. Bendíceles de manera especial a cada uno, a cada una, y sé con todo, Padre. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias porque en medio de todo, tú provees a tu iglesia para sus necesidades. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.